Esta historia comienza en un día lluvioso, en el que todo un pueblo se encuentra buscando a un chico que lleva desaparecido una semana. Aquí conocemos a Yoshiki, quien le pregunta a Hikaru si no recuerda nada del tiempo que pasó perdido en la montaña, a lo que él dice que no. Entonces Yoshiki le dice que tiene una pregunta extraña, preguntándole quién se supone que es, y esa cosa pregunta cómo se dio cuenta, acercándose rápidamente a Yoshiki, diciéndole que no le diga a nadie, ya que no quiere asesinarlo. Y aquí un Yoshiki asustado, pero extrañando a su amigo, sin poder lidiar con la pérdida, le dice que no dirá nada, y al día siguiente despierta, lamentándose de que todo sea real, y esa misma mañana, Hikaru viene a verlo como siempre, y Yoshiki trata de fingir que todo sigue igual, aún sabiendo en el fondo que todo está terriblemente mal. Así que durante todo el día, se cuestiona si todo esto será correcto. Aquí también se nos revela que el falso Hikaru tiene todos los recuerdos del original, y después de salir de clases y charlar un rato, un gato se termina acercando, y entonces Hikaru trata de acariciarlo, pero este reacciona instintivamente asustado, así que termina huyendo. Y en otra escena vemos a una señora comprando, y en cuanto pasa Hikaru por detrás, esta termina alarmada por su presencia. Ahora el sol está poniéndose, y Yoshiki se pregunta qué cosa será él, y aunque no sea el verdadero, realmente quiere que se quede. Y de la nada una anciana empieza a gritar, llamándolo Nonuki-sama, y aterrada por su presencia, también termina huyendo. Y más adelante, Yoshiki le pregunta al falso Hikaru si en verdad su amigo estaba muerto, a lo que él dice que sí, ya que en realidad está usando su cuerpo. Yoshiki pregunta si acaso él lo mató, a lo que el falso Hikaru le dice que él ya estaba muriendo cuando lo encontró. Y antes de despedirse, Yoshiki le pregunta si acaso le gusta, y esa cosa le responde que sí, y Yoshiki llorando le pide que entonces no se aleje nunca. Y esa misma noche, la anciana de hace rato termina recibiendo una visita. Ferozmente tocan a su puerta y ella le pide que se vaya, pero esa cosa responde que ya está dentro y la termina atacando. Y al día siguiente, mientras Yoshiki y Hikaru van de camino a la escuela, notan que hay varias patrullas, enterándose de la muerte de la anciana, y después hablando con sus amigos. Uno de estos dice que están pasando cosas extrañas en el pueblo, y no se siente seguro yendo a casa solo, así que el resto del grupo propone acompañarlo, idea a la que se une Hikaru, y ya en el sitio, los chicos se muestran algo nerviosos, aunque al final no pasa nada, así que su amigo agradece, asumiendo que quizás estaba paranoico, y regresando Yoshiki, nota una figura extraña, que identifica rápidamente como una anomalía, así que evita hacer contacto visual, pero esta cosa empieza a acercarse, y Hikaru le dice que no debió verla, porque está detrás de él. Entonces todo empieza a ponerse extraño, y una de las chicas siente una sensación rara que la obliga a salir corriendo. Luego vemos a Hikaru tirado en el suelo. Yoshiki le pregunta qué pasó, a lo que le cuenta que se comió a la criatura, pero como ésta se resistió, le terminó haciendo sangrar la nariz. Y más adelante, las chicas los están esperando, preguntándole qué le pasó a Hikaru. Él comenta que simplemente se cayó, pero parece que alguien ya sospecha. Y luego Yoshiki quiere saber cómo Hikaru se comía a la criatura, a lo que él decide mostrarle, permitiéndole introducir su mano en su pecho, describiendo la sensación como tocar pollo crudo. Esto lo disfruta Hikaru, quien dice que hace tiempo no siente nada vivo dentro de él. Y luego empieza a absorber a Yoshiki, aunque esto resulta ser solo una broma, que lo asusta bastante. Y mientras va caminando y pensando en todo, la señora de hace días lo termina deteniendo, contándole que puede ver cosas que otros no pueden, como algo que bajó de la montaña y ahora lo está siguiendo, y que está empezando a mezclarse con él. Al final intercambian contactos, y Yoshiki se pregunta si debería comunicarse con ella. Un fin de semana, Yoshiki llega a casa de Hikaru, encontrándoselo dormido. Este se levanta y empieza a jugar a las luchas, pasando el día con normalidad, hasta que Hikaru vuelve a dormirse. Yoshiki no sabe qué está haciendo y cómo puede seguir actuando con normalidad. Aquí se pone a ver fotos y se pregunta por qué le está siguiendo la corriente a esa cosa, así que decide enviarle un mensaje a la señora, la que responde cuando Yoshiki salió de la habitación, y que Hikaru nota. Al final Yoshiki se encuentra con la señora y le cuenta todo lo que ha pasado. La señora va al grano y le dice que esa cosa debe volver a la montaña, ya que las cosas que están pasando, como la muerte de la anciana, se deben a él, y que algo similar le pasó a ella cuando su difunto esposo apareció. Yoshiki empieza a pensar que debe superar la muerte de Hikaru, y en eso aparece él, quien le pregunta si está molesto y por qué ha estado actuando extraño, como saliendo con alguien que él no conoce, cuando antes le contaba todo.
Yoshiki molesto le dice que antes no era él, y Hikaru, entendiendo lo que está pasando, lo sujeta con fuerza, preguntándole si con él no basta, y también le dice que no entiende de quién son los sentimientos que siente, pero que él lo necesita, atacándolo inmediatamente. Perdiendo el conocimiento, Yoshiki dice que siente una sensación agradable, pero Hikaru se detiene, diciéndole que no puede hacerle esto a él, y le pide que por favor no lo odie, para después marcharse, y al día siguiente él falta clases, así que su amiga le pregunta si está todo bien. Entonces Yoshiki decide ir a buscarlo. Aquí le pide perdón, pero Hikaru le dice que él es el que debería disculparse, preguntándole si ahora le tiene miedo. Yoshiki le dice que no, y que ya no está enojado, y Hikaru llorando le dice que sabe que es un impostor, y que se está tomando demasiadas libertades con el cuerpo de su amigo, diciéndole que no le importa con quién esté, pero quiere estar a su lado. Yoshiki le dice que es un niño que se siente solo, lo que hace preguntársele al falso Hikaru si eso es sentirse solo. Yoshiki dice que quién sabe, pero que tiene mucho que enseñarle. Y más adelante, Hikaru le está dando de comer al gato del otro día, aunque este sigue evitando ser tocado, pero parece que ya lo percibe de forma distinta. Y pasando con Asako, esta nota algo raro en las vías, pero decide por completo evitar investigar, no vaya a ser que la terminen silenciando. Después, mientras los chicos se están relajando, recuerdan que ese día habrá un festival, así que bastante emocionados deciden ir, y junto a la hermana de Yoshiki, la pasan bastante bien. Y una cosa que no había contado, es que hay un detective que se encuentra investigando todo. Este encontró en la montaña un artefacto que sirve para espantar espíritus, y que algún día fue una cabeza humana. Este concluye que algo bajó de la montaña, tras el ritual fallido de la familia de Hikaru, y yendo tras Yoshiki, se topa con una barrera, que alerta al animal sensorial del detective, y esto hace que entre en alerta. Les pide que se adelanten, y se pregunta quién puso esa cosa, y después se topa con Yoshiki en solitario, ya que su hermana se fue a pedirle dinero a su madre. Y mientras están hablando, a Hikaru se le ocurre una pregunta, preguntándole cómo se dio cuenta que no era el verdadero Hikaru. Entonces Yoshiki le cuenta que fue a buscarlo a la montaña, y tras ver un árbol raro, terminó viendo su cadáver, lo que lo hizo volver a casa en shock, y cuando despertó, él ya había vuelto. Hikaru dice que en ese entonces, seguro ya estaba dentro del cuerpo, y Yoshiki rompe en llanto, preguntándose por qué Hikaru lo dejó solo. Entonces el falso Hikaru decide darle su espacio, pero Yoshiki lo detiene. Hikaru le dice que sabe que no puede reemplazar a su amigo, pero que va a cuidarlo siempre, y el detective llega al templo, asegurando que estuvo ahí, pero que se ha ido, y que seguro se está escondiendo en una forma humana. Aquí regresamos al pasado, y vemos al Hikaru real en su lecho de muerte, arrepentido de morir en ese sitio, encontrándose con Nonuki-sama, pidiéndole que no deje solo a Yoshiki. Luego la hermana de Yoshiki se encuentra bañándose, y nota cabello largo que nadie en la familia tiene, y empieza a moverse solo, lo que le provoca pánico inmediatamente, así que se apresura a salir. Más tarde en la escuela, en clases de cocina, Hikaru le pregunta a Yoshiki por qué ha estado tan pensativo, y él le dice que recordaba la sensación del pollo crudo, así que vuelven a intentar lo del otro día. Y en esta ocasión, a Yoshiki le parece más agradable la sensación, pero se vuelve a asustar con Hikaru, preguntándole qué hizo, a lo que él dice que solo lo tocó un poquito. Yoshiki recuerda las palabras de la señora, y nota que la marca que le hizo Hikaru empieza a verse más negra. Además, su hermana sigue bastante asustada, así que termina llevando a Hikaru, quien le pide que se quede afuera, ya que él se encargará de todo. Y tras esperar un rato y no recibir respuesta, Yoshiki termina entrando. Ve a Hikaru en la bañera, pero también se topa con la otra entidad, que termina entrando a su cuerpo, lo que lo lleva a sus recuerdos, donde se encuentra discutiendo con Hikaru, ya que ambos no pudieron cuidar un ave, mientras que en la realidad Yoshiki está ahogando a Hikaru. Nota que el espíritu está dentro de él, así que lo termina expulsando, y viendo que Yoshiki ya está libre, Hikaru se siente aliviado, e inmediatamente ataca a la criatura, así que se la termina comiendo, y Yoshiki se siente culpable por atacar a Hikaru, a lo que él asegura que todo está bien y que no fue su culpa. Otro día en la escuela, Asako le pregunta a Yoshiki qué está leyendo, lo que básicamente es una historia referente a la paradoja del barco de Teseo. Esta plantea que si reemplazas cada pieza de un barco, sin excepciones una a una, seguirá siendo el mismo barco, y el pelón dice que no, porque básicamente ambos existieron a la vez en algún punto, respuesta que a todos les parece bastante coherente. Ese fin de semana todos se reúnen, y Hikaru manda a Yoshiki a traer unos videojuegos. Él aquí revisando las cosas y recordando un poco, se termina encontrando con una nota
que le parece bastante sospechosa, así que decide guardársela. Y por la noche todos juegan un poco con pirotecnia, pasándosela bastante bien, y como se les acaban los fósforos, Asako y Hikaru van a la tienda por ellos. Ellos van tranquilamente charlando, pero la otra chica que hasta ahora no ha sido relevante, y el pelón empiezan a ligar, así que Yoshiki les da tiempo a solas. Asako le dice a Hikaru que se alegra de que haya vuelto de la montaña, pero tiene que hacerle una pregunta, preguntándole quién demonios es, y en sus recuerdos vemos que es cosa de su familia ver cosas que otros no ven. Aquí Hikaru se acerca rápidamente a ella, y parece que la va a atacar, pero aparece Yoshiki de imprevisto. Este pregunta qué está pasando. Él retrocede, y dice que ella parece que sabe, aunque dice que quizás no deba hacerle eso a ella. Él le pregunta a qué se refiere con eso, y si acaso se refiere a matarla. También le pregunta si acaso no entiende el valor de una vida, y si acaso también mintió con cuidarlo. Él le dice que no entiende el valor de una vida, pero que tampoco le está mintiendo, ya que él es especial, pero Yoshiki le dice que se está contradiciendo, y se da cuenta que entonces él también mató a la anciana, lo que le provoca náuseas, y aquí Asako despierta, señalándolo preguntándole si está poseído, pero conservando bastante vergüenza. Ella comenta que hace tiempo se dio cuenta, ya que la voz de Hikaru se distorsionaba en ciertas ocasiones. Dice que no deben hacerle caso, ya que seguro piensan que está loca, pero Yoshiki dice que le cree todo, acompañándola de vuelta, dejando a Hikaru cuestionándose cuál es el valor de una vida. Y al día siguiente Yoshiki va a verlo como de costumbre, y esa normalidad termina extrañándolo bastante, ya que se suponía que debería estar molesto, pero lejos de eso ahora Yoshiki le pide faltar a clases juntos, y mientras tanto en clases, Asako se da cuenta que no puede oír de un oído, y de vuelta con los protas, Yoshiki le asegura a Hikaru que no está molesto, entonces él pregunta ¿a dónde lo está llevando?, resultando ser una película que él tenía muchas ganas de ver hace tiempo. Y mientras tanto en clases, los chicos están a punto de presentar un coro, pero se preguntan por qué no habrán venido los protas, y la película le gusta a Hikaru, pero no puede evitar sentirse incómodo. Y en otro lado, el coro resulta salir bastante bien, y mientras los protas están a las orillas de un río, Hikaru dice que le gustaría ir al mar juntos, lo que Yoshiki acepta con algo de culpa aparente, y tras llegar a casa Yoshiki recibe un vídeo del coro, que se lo termina mostrando a Hikaru, y aprovechando que este queda distraído, Yoshiki saca un cuchillo, y con este lo termina apuñalando rápidamente. Él pregunta si era por esto que estaba actuando tan raro, a lo que Yoshiki le dice que era porque quería darle unos recuerdos felices antes, y que no pudo enseñarle el valor de una vida, y ahora se ha vuelto un peligro, diciéndole que ya nada tiene sentido, así que es mejor que lo mate. Entonces Hikaru trata de seguir los deseos de Yoshiki, pero simplemente no puede hacerle daño. Así que buscando una alternativa, de su interior termina desprendiendo una parte de él, y le pide a Yoshiki que la acepte, ya que sin ella no le será tan fácil herir a otros, y también le dice que desde que lo conoció, al fin tuvo un lugar donde se sentía necesitado, y no quiere que eso desaparezca de su vida, aceptando de esta forma Yoshiki aquel fragmento. Y tras limpiar la ropa de Hikaru y asegurarse de que este ya no tenga ninguna herida, los chicos han decidido investigar qué es Hikaru, así que Yoshiki le muestra el papel que encontró en su habitación hace tiempo, reconociendo solo la palabra de Nonuki-sama. Entonces los chicos deciden preguntarle al abuelo de Hikaru. Él reconoce todo lo que está escrito, y además menciona a alguien llamado Ichi, quien hizo un trato con Nonuki-sama, aunque no se dice más, ya que el anciano se queda dormido, y al día siguiente, Yoshiki se encuentra con Asako, enterándose que ella perdió la audición de un oído, tras aquella noche con Hikaru, quien parecía estar poseído, así que Yoshiki le pide que no lo odie. Después durante clases algo llama la atención de Yoshiki. Este rápidamente aparta la mirada, pensando que es una anomalía, pero Hikaru le dice que no, que es una persona real, que se termina quitando la vida. Tantas atrocidades llaman la atención de Asako, preguntándole a Hikaru si en serio está bien con el espíritu que tiene adentro, a lo que Hikaru dice que sí, y algo importante que se menciona, es que Hikaru ahora siente el dolor. Y tras las clases los chicos van a la biblioteca, donde descubren que los mapas del pueblo tienen forma de un cuerpo humano. Aquí se acerca la bibliotecaria, quien pertenece a una de esas zonas, así que intenta ayudarlos en su investigación, y aquí se nos revela que ella es hija de la anciana que mató a Hikaru, cosa que él no le da mucha importancia, y le pregunta directamente sobre Nonuki-sama, a lo que ella le cuenta que básicamente una de sus hermanas se perdió en la montaña, y su madre siempre culpó a Nonuki-sama, y les recomienda hablar con el viejo Takeda para tener más información al respecto. Y tras esa charla Yoshiki le pregunta a Hikaru si entiende acaso lo que hizo,
y cómo afectó a la familia de la anciana, aunque él francamente dice que no lo entiende del todo, a lo que Yoshiki le asegura que entonces cargará la culpa con él. Y después durante la noche Yoshiki se cruza con el detective, quien es alertado por su hámster, así que interactúa con Yoshiki para sacar algo de información, dejándolo que juegue con el hámster, concluyendo que se está mezclando con algo que finge ser humano y que se parece bastante a él. Más adelante en una cafetería, Hikaru pregunta por el fragmento que le dio, ya que de eso depende su vida, y de la nada todo se queda en silencio, a lo que Yoshiki rápidamente se percata de un ente extraño. Este se altera, pero Hikaru lo detiene, diciéndole que él se encargará, pero tras intentar absorberlo, termina fallando, y viendo a Hikaru en ese estado, Yoshiki trata de sacarlo, pero las puertas están cerradas, y rápidamente terminan acorralados por la criatura. Pero por suerte aparece la señora Kurebayashi, quien los termina salvando. La señora termina llevándoselos a ambos a su casa y le explica a Yoshiki que lo que los atacó es una impureza. Ella le cuenta que el mundo de los espíritus y el de ellos está dividido solo por una frágil barrera, y todo lo que ella puede hacer es mandarlos de vuelta y cerrar las grietas por donde se meten, y que antes las filtraciones se centraban en la montaña, porque Hikaru estaba ahí, y en eso despierta él de forma hostil. Aunque la señora lo calma dándole unos postres, la señora le pregunta si en serio no sabe que es él, a lo que Hikaru dice que no, y la señora aquí cuenta que hace tiempo le pasó algo similar cuando perdió a su esposo, y como eventualmente lastimó a su hijo, mandó a la impureza donde pertenecía, y sabiendo esta historia les pregunta ahora qué quieren hacer, a lo que Hikaru dice que no entiende los valores humanos, pero que con Yoshiki siente que al fin tiene un lugar donde pertenecer, y Yoshiki quiere permanecer junto a él pase lo que pase, a lo que la señora les dice que encontrarán una solución juntos, y mientras tanto el detective, usando una técnica rara, se entera de lo que pasó en la cafetería a través de una anomalía. Además, la señora le advierte a Hikaru sobre mezclarse más con su amigo, y tras todo esto Yoshiki va a ofrendar a una tumba simbólica para el verdadero Hikaru. Y en eso llega el otro. Aquí Yoshiki dice que el verdadero Hikaru era mucho más maduro y que nunca va a volver, y el falso Hikaru le pregunta si estaba enamorado, a lo que Yoshiki le dice que no piense en eso, ya que no lo entendería, lo que el falso Hikaru asiente. De todas formas, Yoshiki dice que no importa, ya que lo que tienen ahora no tiene que regirse a etiquetas humanas, y más tarde repasan todo lo que han descubierto, como que Nonuki-sama era una deidad que hacía favores, y que Hikaru no es una impureza como tal, sino algo que las atrae, y que aparte había un ritual para mantenerlo en la montaña, y después van a visitar al anciano Takeda. Muy en resumen, el anciano culpa de todos los males de la aldea a la familia de Hikaru, y del despreciable trato que hicieron, tanto que hizo enojar a Dios, desatando una ola de rarezas y de violencia que hasta el día de hoy siguen atacando, y al enterarse de que Hikaru no recuerda nada de esas cosas, lo hace enojar bastante, ya que significa que no hizo bien el ritual, pero de la nada su rostro empieza a deformarse, y toma una katana. Pero antes de atacar a los chicos, el detective aparece, mandando a volar al espíritu, y seguidamente decapitando a Hikaru, dejando a Yoshiki completamente en shock. Y ni bien está asimilando la situación, las cosas comienzan a descontrolarse, así que rápidamente pega su cabeza. Tras todo esto termina despertando confundido en el hospital y preguntando por Hikaru, quien se encuentra inconsciente a su lado, mientras el detective se ríe por todo lo que pasó entre el hijo del viejo Tanaka, informando que ha muerto. Pero poca importancia tiene esto, ya que descubrimos que el detective está ciego y solo puede ver gracias a las gafas que tiene. Y también se nos revela que el detective tiene objetivos personales, pero que está del lado de los humanos. Y más tarde la madre de Yoshiki trata de interrogarlo, pero este simplemente huye, encontrándose con su padre preocupado. Y en el hospital Kurebayashi le cuenta a Yoshiki la historia de un puente, donde solo hay torsos humanos, y es que antes se acostumbraba a enterrar las partes del cuerpo separadas, haciendo que todo el sitio tenga forma de un cuerpo humano, pero las cabezas nunca fueron encontradas. En eso Hikaru termina despertando, y metiendo instintivamente en un trance a Yoshiki, aunque Kurebayashi lo detiene enseguida. Esta pregunta por su nombre, y este entra en razón. También descubrimos que está bastante adolorido, pero le insiste a Yoshiki que no hay nada de qué preocuparse. Al día siguiente, mientras Yoshiki escribía, el pelón le cuenta cosas del pasado del pueblo y de Nonuki-sama. Aquí Hikaru pregunta qué harían si Nonuki-sama estuviese entre ellos, a lo que responden que se darían cuenta. Después en la noche, Hikaru y Yoshiki terminan yendo al templo. Aquí se encuentran con un montón de cabezas, pero Hikaru lo calma, diciéndole que todas son de madera. Pero este sitio termina activando recuerdos del cuerpo de Hikaru, recordando que las cabezas de ahí son representaciones de cabezas que desaparecieron hace años, y que probablemente el pecado de los Indo lo conozca alguien cercano al difunto padre de Hikaru. Y esa misma noche un Hikaru en trance, atraído por el alma de Yoshiki, va directo a su casa, pero al oír su voz este vuelve en sí y se termina yendo.
Ahora Yoshiki se acerca a hablar con su padre y directamente le pregunta por el pecado de los Indo. Y básicamente hace tiempo, uno de los ancestros de Hikaru ofrendó la cabeza de su esposa, quien había muerto por enfermedad, y quería que la revivieran, a cambio de darle muchas más cabezas. Mucha gente terminó muriendo ahorcada, o simplemente su cabeza desapareció. Y su padre le cuenta que cuando murió su amigo, sintió que todo lo bueno de la aldea se había ido con él. Su padre le dice que no son iguales, y tiene la amabilidad de su madre, cosa que junto a su hermana terminan escuchando. Y mientras Yoshiki estudia un poco de la historia del pueblo, se le termina cayendo un libro, que revela un dibujo bastante antiguo, que dice infierno, bastante similar a Hikaru. Más adelante los protas están hablando, y Yoshiki propone devolver la parte de Hikaru que le dio, pero él le dice que no sabría volver a ponerla. Y cuando van a solas en el pasillo, las cosas se descontrolan, pues Hikaru comienza a volver a actuar instintivamente. Esto hace que Yoshiki salga corriendo a esconderse, pero Hikaru lo termina encontrando enseguida, y rápidamente termina yéndose sobre él, aunque se detiene al escuchar su nombre. Este se encuentra asustado por lo que estaba a punto de hacer, y aparte había un testigo. Hikaru dice que sin duda es un monstruo, pero Yoshiki le aclara que todo está en orden. Pero sintiéndose un peligro, deja atrás a Yoshiki y termina yendo con Kurebayashi contándole la situación y contándole también lo que planea hacer, que es volver a la montaña, ya que así todos podrán volver a tener sus vidas normales. Aunque este se siente muy triste, ya que no quiere volver a estar solo, poniéndose a llorar descontroladamente, y Kurebayashi cree que es una buena oportunidad para sacarlo del cuerpo de Hikaru, pero decide no hacerlo, y después en cuanto llega a casa y es recibido por su madre, y sorpresivamente no puede evitar sentir la calidez de un hogar. Al día siguiente Hikaru no asiste a tiempo, llegando bastante tarde, mientras todos se encuentran en el gimnasio de la escuela. Este decide ir al salón de música por última vez, y aquí se termina encontrando con Asako, quien le dice que no está bien que falte, y del lado del detective revela que Nonuki-sama nunca existió, y que el ritual de los Indo siempre fue una tontería. Y volviendo con los chicos, Asako le cuenta a Hikaru que vio su forma real el otro día. Él le dice que debe de dejar de decir esas cosas en voz alta, pero le asegura que no volverá a dañarla nunca más. Ella le pregunta por el verdadero Hikaru, preguntándole si se encuentra bien, y al saber que está muerto, esta desborda en lágrimas. Él entiende que aquello es lo natural, y que si no estuviese ahí todos sus amigos hubiesen llorado la muerte de Hikaru, así que genuinamente se disculpa con ella. Al día siguiente Hikaru termina saliendo con Yoshiki, y tras hablar un poco se terminan encontrando con el gato de siempre, quien se deja acariciar un poco, y tras todo esto terminan yendo finalmente a la playa, donde Hikaru contento dice que han cumplido con la promesa que tenían. Y tras divertirse un poco, junto al atardecer que va cayendo, Hikaru le confiesa a Yoshiki que ha decidido volver a la montaña, que él es un monstruo y no podrá luchar contra sus instintos para siempre, pero que genuinamente ha sido feliz a su lado. Yoshiki le dice que el monstruo ha sido él, ya que siempre actuó de forma egoísta y ha ocultado quién es siempre, y este desacuerdo junto a aquella despedida dolorosa hace que ambos empiecen a pelearse, todo esto visto por el detective. Aquí Yoshiki le pide que por favor no se vaya, y mientras ambos ven el atardecer, el detective comienza a acercarse, terminando de esta forma la primera temporada.